Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horarios de conferencia de fase A. Estaremos viendo la conferencia número 33 titulada Ley de octavas y Ley de entropía. O sea, dos leyes de la fuerza que son pues bastante importantes llegar a comprender pues cómo se desarrollan y cómo influyen en nosotros y cómo llegar a trascenderlas incluso para que no nos estanquen en nuestro trabajo interior. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo el link en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio al tema de hoy. Bien, como les decía, hoy estamos en horario de conferencia de fase A. Recordemos que este curso está compuesto de 75 conferencias. Son 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de la fase B, donde dictamos las conferencias de la fase A los días lunes y miércoles en horario de 7 de la noche, hora de Venezuela. Y los días viernes, pues dictamos las conferencias de la fase B, que son 25. Los días domingo tenemos prácticas guiadas sobre los temas de la fase A que hemos visto en la semana. Y los días martes y jueves tenemos prácticas matutinas. Los martes vemos si hay alguna práctica que nos haya quedado pendiente de la semana, pues la vemos el día martes o vemos una práctica de velar y orar. Y los días jueves ya tenemos estudios de algún defecto psicológico. Entonces, pues todos invitados a participar en nuestros horarios. Estamos a la espera pues de alguno de nuestros alumnos que quiera foguearse pues para abrir entonces un horario de fogueo para formación de instructores. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida, pues también van nuestros saluditos. Como hablábamos, pues hoy nos corresponde la ley de octavas y ley de entropía. Son dos de las 48 leyes que nos rigen en esta tercera dimensión. Leyes que están en el temario precisamente por la importancia que tienen respecto a nuestro trabajo y por eso pues debemos entonces observar eh, para poder llegar a trascenderlas. Ya vamos a ver entonces cómo es todo este mecanismo. Por acá nos saluda Margarita Leal. Bueno, bienvenida Margarita. Vamos a ir dando inicio. Si surge alguna interrogante a lo largo de la conferencia, pues pueden irla dejando en los comentarios y en la medida que vamos desarrollando el tema, pues vamos respondiendo sus preguntas en la medida de nuestras posibilidades. Si tienen algún comentario o algún aporte, pues también será bienvenido. Entonces vamos a ir entrando en lo que es el tema, ley de octavas y ley de entropía. Entonces vamos a iniciar con el objetivo de la conferencia, que es conocer cómo funcionan estas dos leyes, que son leyes de la fuerza, cómo utilizarlas para ascender en nuestro trabajo interior y cómo combatir la entropía para impedir el descenso en el camino de la autorrealización. Entonces acá vemos pues cómo incluso la misma imagen nos muestra cómo están subiendo en notas musicales en esa escalera del ser. Pues la idea es que vayamos generando esa fuerza que nos permita ir en ascenso
y no que nos vaya a llevar entonces en descenso, que viene siendo la ley de entropía. Pero entonces vamos a ir hablando. Esta ley de octavas se le conoce como la corriente del sonido o la corriente de la vida. Y nos enseña a ascender, o sea, a ir hacia arriba. Nos muestra dónde nos estancamos, por qué y cómo poder seguir ascendiendo hasta la meta final. Y allí pues vamos a explicar cómo funcionan estas leyes de la fuerza. Entonces, para las personas pues que conozcan algo de notas musicales, sabrán que en esta ley de octavas, o sea, para ir de un do inferior a un do superior, o sea, en ese do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o sea, a un do superior, hay pausas en esa escala musical. Donde hay una escala donde se da do, re, mi, allí hay una pausa, esta otra pausa, después que pasa fa, sol, la, hay otra pausa, después está el si y hay otra pausa para llegar al do superior. Entonces, acá vemos pues cómo va haciendo cada vez, o sea, cómo va esas notas musicales desde un punto donde la nota es grave, o sea, cuando iniciamos en el trabajo, que estamos con una, o sea, nuestra psique nos mantiene vibrando a niveles energéticos pues muy pesados, entonces esa nota musical pues es pesada, entonces la nota viene siendo un do, pero bastante grave, porque pues estamos vibrando en niveles infradimensionales donde nos mantiene vibrando nuestro ego. Sin embargo, pues en la medida en que vamos iniciando el trabajo, cuando ya tomamos el camino del práctico, que eso ya lo vamos a ver más adelante, pues entonces empezamos a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia y empezamos a vibrar en niveles dimensionales superiores, donde ya entonces vamos alcanzando notas musicales también más altas o niveles de vibración más sutiles. Entonces, por eso vamos de un do, que es grave en este momento, pero cuando empezamos a trabajar, en la medida de la revolución que le pongamos al trabajo y en la creación de nuestros cuerpos, pues iremos pasando cada una de esas pausas, que como les decía, está la primera pausa entre el mi y el la, está la otra pausa entre el la y el si, y la otra pausa está entre el si inferior y el do superior, para pasar a ese do superior. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir viendo cómo se da hasta llegar a un do superior, que es entonces un do más agudo, o sea, más sublime. Entonces, esto se da pues a través del trabajo de la revolución de la conciencia. Entonces, vamos a ver cómo en nuestra vida, o sea, ya aterrizado en lo que es nuestra existencia, pues cómo se da esa corriente de la vida. Acá vemos también en la lámina, tenemos acá arriba cómo están las pausas que debemos, o sea, para las personas pues que no tengan conocimiento sobre notas musicales, es bueno que observemos dónde están las pausas, porque en la medida que vamos desarrollando la conferencia, pues vamos a hablar de cada una de esas pausas y cómo hacer para trascenderla. Entonces, en esa corriente de la vida, pues la persona cuando nace, el bebé, cuando toma el primer aliento de vida, o sea, en cada retorno, cada vez que volvemos a nacer, pues tenemos el primer shock. Ese primer shock, que, o sea, digamos que ese impulso que se nos da, o sea, ese, sí, viene siendo un shock que recibe el niño en el momento en que se manifiesta en la vida, donde recordemos que cuando el niño nace tiene el 3% de conciencia despierto, y entonces se ve allí donde está ya ante una nueva existencia, conociendo el trabajo que debe desarrollar en su existencia. Entonces allí en ese shock recibe las primeras 3 notas musicales. Esas primeras 3 notas musicales se dan de manera mecánica, donde la persona tiene derecho al do,
que es representa el cuerpo físico, tiene derecho al Re, que representa nuestro cuerpo vital, y tiene derecho al Mi, que es el principio de alma que tenemos. O sea, recordemos que nuestra alma pues está embutida en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, allí en esa nota musical Mi, pues tenemos ese 97% de esencia atrapada en el ego y tenemos el 3% de conciencia. En ese momento en que se nace, pues lo tenemos despierto. Entonces, allí se presenta la primera pausa. O sea, tenemos esos, el cuerpo físico, el cuerpo vital y el principio de cuerpo astral que nos genera esa, o sea, que nos dan con ese primer shock. Entonces, si la persona allí no hace el trabajo, o sea, no le llega el conocimiento o no, o le llega el conocimiento y no lo pone en práctica, pues la persona llega, como vemos acá en la imagen, empieza a desarrollarse, a crecer, evoluciona hasta un punto donde puede que le llegue el conocimiento o no, pero si no le llega el conocimiento, la persona pues sigue desarrollándose, llega al momento en que cae en la vejez, en la decrepitud, el cuerpo se deteriora, la persona muere y vuelve nuevamente a retornar. Entonces, acá vemos o recordemos que cuando la persona nace, el niño, pues tiene ese 3% de conciencia despierto. El niño sabe a qué vino a la existencia, sabe cuál es el objetivo de la existencia, sabe que viene a hacer un trabajo con los 3 factores, pero en la medida en que va creciendo, que va desarrollando o formando lo que es su personalidad, pues llega a quedarse fascinado con lo que es la personalidad, con todas las cosas del mundo, y entonces olvida eso a lo que vino a la existencia, y entonces pues termina de perder su cuerpo en todo lo que es la identificación con las cosas de la vida, en trabajar, en hacer dinero, en tener hijos, en viajar o en pasar trabajo tratando de subsistir, y allí pues se le va toda la existencia con el atenuante de que si en ninguna de sus 108 existencias pues le llega el conocimiento, pues termina sus 108 existencias y le corresponde entonces pasar al proceso de involución, o sea, a las infradimensiones, a limpiar su chispa. Entonces, por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenida Edith. Entonces, lo importante que lleguemos a comprender es que cuando tenemos el conocimiento, pues tenemos una oportunidad. Vamos a verlo acá en esta lámina, pues que se ve un poco más, digamos, más, mejor relacionado. Aquí vemos donde se recibe el primer shock. O sea, el niño nace, recibe sus primeras notas musicales, do, re, mi, o sea, recibe su cuerpo físico, su cuerpo vital y su principio de alma, que donde está ese 97% de conciencia atrapada en el ego y el 3% de conciencia libre e inatrapable, y necesita de algo que le dé el impulso para trascender esa primera pausa que se da allí. O sea, recordemos que hablábamos, esa primera pausa en las notas musicales se da allí entre el mi y el fa. Entonces, esa primera pausa, para llegar a trascenderla, o sea, para que no se nos vayan las 108 existencias en nacer, crecer, reproducirnos, fascinarnos con la vida y al fin y al cabo pues perder el cuerpo físico y volver nuevamente a la existencia, que nos vuelva a pasar lo mismo, volver a perder el cuerpo físico y de esa manera perder las 108 existencias, pues lo que nos da el shock, o sea, ese impulso o sea, eso que nos hace llegar a pensar, o sea, aquí hay algo importante, es cuando recibimos el conocimiento en algún momento de la existencia.
Entonces, ese shock que recibe la persona cuando recibe el conocimiento, bien sea a través de una conferencia virtual o a través de un volante, o a través de, o sea, lo vio en una pancarta o en alguna parte, o alguien le habló del conocimiento, allí se recibe ese segundo shock. Entonces, ahí la persona, cuando le hablan de que, bueno, hay una razón trascendental de nuestra existencia y la persona, o sea, por allí se le activa esa conciencia y dice, o sea, en realidad hay algo importante a lo que vinimos a la existencia, en realidad hay algo importante que debo hacer en esta existencia. Entonces allí la persona pues tiene dos caminos a elegir, que lo veíamos en la conferencia de fanatismo y mitomanía. Y es que la persona tiene eh, dos oportunidades, o tomar el camino del creyente, o sea, puede ver, sí, las conferencias, todas las conferencias, le parecen muy bonitas, le parece un trabajo excelente, sí, se ve que, que es la manera de llegar y sí, pero la persona lo que hace es ver las conferencias, participar en algunas, pero sigue en el camino del creyente donde todo aquello que recibe pues son solo una serie de conceptos, más conceptos que va a acumular en su existencia, pero sigue como vemos acá, o sea, sigue en ese nacer, crecer, reproducirse, llegar a ese punto culmen de la existencia y después empezar el cuerpo a deteriorarse, volverse decrépito y morir, porque al fin y al cabo, pues mientras no tengamos las herramientas o no las pongamos en práctica, pues siempre se nos va a ir la existencia sin trascender esa primera pausa. Entonces, allí se recibe el shock, pero para que se trascienda ese shock, pues tiene que la persona empezar a practicar. Aquí es donde vemos esa frase sabia que dice, de mil que me buscan, uno me encuentra. Y es porque llegamos a creer como que, o sea, a todo el mundo tiene la oportunidad de que le llegue el conocimiento y no llegamos a comprender la importancia de que estemos acá, que tengamos la oportunidad de que nos enseñen el conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia enfocados a la práctica, y más hoy en día pues que están enfocados a explicarle al estudiante lo más claro posible cómo se desarrolla cada uno de los tres factores. Y entonces la persona pues teniendo digamos, esa oportunidad tan extraordinaria, porque como vemos acá en la frase sabia que dice, de mil que me buscan, uno me encuentra, entonces son muchas las teorías que hay, muchas las enseñanzas, muchos los dogmas que se consiguen hoy en día a nivel de todos los medios, y para que nos llegue el conocimiento de una manera puro, pues no es tan fácil. Una persona puede haber escuchado en muchas religiones, puede haber escuchado o estado en muchas escuelas pseudoesotéricas, pensando, ah, sí, es que aquí sí es que sí estoy por donde es el camino, ah, mira, no, no es, ah, mira aquí. Y entonces puede haber probado en muchas escuelas hasta que si tiene el Dharma, pues tiene la oportunidad de que llegue a este punto, que de esos mil que lo están buscando el conocimiento puro, pues uno lo encuentre y ese uno sea uno. Entonces allí pues tiene uno la oportunidad de o tomar el camino del creyente o tomar el camino del práctico. El práctico pues no solamente va a recibir las conferencias, el práctico entonces va a llegar a comprender la importancia de hacer este trabajo interior, o sea, va a llegar a comprender que a esto fue a lo que vinimos a la manifestación, a desarrollarnos internamente, a desarrollar ese Dios interior en nosotros, y entonces tomará las herramientas de la muerte psicológica, del nacimiento espiritual y del sacrificio por la humanidad para empezar a ponerlas en práctica. Entonces, cuando la persona empieza a practicar, recordemos que está el momento en que se purifica nuestra energía y se da lo que es la prendida del fuego. Cuando la persona prende el fuego, ya empieza en el trabajo de regeneración. Ese trabajo de regeneración permite que
regeneremos nuestro cuerpo físico, o sea, nuestro do, que regeneremos nuestro cuerpo vital, nuestro re, y que creemos nuestro cuerpo astral, que es nuestro mi. Cuando la persona ya crea estos tres cuerpos, o sea, regenera el físico, regenera el vital y crea el cuerpo astral, allí es donde trasciende esta primera pausa. Entonces, mientras no llega a ese punto, pues se mantiene aquí en esta primera pausa. O sea, no logra trascender esta primera pausa porque no llega a crear su cuerpo astral. Entonces se dice que las personas que llegan hasta este punto, donde siempre por alguna razón o por falta de revolución generalmente, pues no llegan a trascender esa pausa, o sea, no llegan a regenerar su cuerpo físico, su cuerpo vital y crear el cuerpo astral. Al no trascender esa pausa, pues son considerados los hombres del tercer día, porque no trascienden esa tercera pausa, esa primera pausa. Entonces, acá vemos pues cómo está representado aquí en el trabajo interior de la creación de nuestros cuerpos, pues esa primera pausa. O sea, do, re, mi. Ahí está la primera pausa. Continuamos. Ah, ok. ¿Se me fue? Sí, no es aquí. Bien. Seguimos. Entonces viene, ya la persona tiene el conocimiento, tomó el camino del práctico, regeneró su cuerpo físico y vital y creó su cuerpo astral. Y está, entonces, o sea, sigue en ese camino de la primera montaña, que es la montaña del Génesis, que es la creación de los cuerpos solares. Allí la persona, pues entonces, en ese trabajo que sigue haciendo de ir purificando su energía, pues empieza a crear su cuerpo mental, su cuerpo causal y su cuerpo, su cuerpo mental y su cuerpo causal, donde vemos, lo vemos acá de este lado, que la segunda pausa está entre la y si, donde vemos que se da ese punto, o sea, esa segunda pausa viene a darse donde la persona tiene la oportunidad de elegir entre el camino del nirvana o el camino del Cristo. Entonces, si la persona no va con suficiente revolución, entonces acá en esa toma de la decisión del camino que se da al inicio del cuerpo causal, pues entonces la persona le muestran que si se va por el camino del nirvana, pues va a recibir todo el dharma que se ha ganado hasta este punto, pero ese dharma, que lo vemos a manera de espiral, pues ese dharma en algún momento se termina y la persona pues vuelve nuevamente a estar desde cero con el, digamos, con el inconveniente de que pues, ya ha sentado una recurrencia. Y entonces en algún momento donde vuelva nuevamente a hacer el camino, nuevamente va a llegar allí y va a tener esa recurrencia de tomar el camino del nirvana. Recordemos que la persona que toma el camino del nirvana pues traiciona a su ser porque no va a llegar a unirse con su alma divina y pues mientras no tome el camino directo y se una al alma divina, pues no va a llegar al proceso de la autorrealización. Entonces, esa segunda pausa que se da allí entre el la y el si, esa pausa se va a trascender en el momento en que la persona, recordemos que estábamos hablando, tiene la oportunidad de crear estos cuerpos, o sea, el cuerpo mental, el cuerpo causal. Si toma el camino directo, pues entonces tiene la oportunidad de unirse al cuerpo búdico. En esa unión de lo humano con lo divino, recordemos que nace la fuerza Cristo. Entonces, allí, cuando la persona toma el camino directo y nace la fuerza Cristo, allí es donde se da, donde trasciende esa segunda pausa.
porque allí es donde viene a nacer el Cristo y el Cristo viene a mostrarnos o a darnos ese tercer shock, o sea, ese tercer impulso, porque como estamos viendo pues en esta conferencia es como en cada uno de estos momentos pues vamos recibiendo esa fuerza donde vamos trascendiendo o vamos ascendiendo a niveles en notas musicales superiores. Entonces, como les decía, acá se da esta segunda frase, que es: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y es porque de 1000 personas que llegan a este punto, a la toma del camino, pues 999 toman el camino del nirvana y solo uno toma el camino directo. Eh, ya va. Aquí hay algo, me disculpan que estoy viendo algo que no está bien. Vamos a dar saluditos por aquí a Carla y a Jesús Navarro. Bueno, bienvenidos. No, que estoy viendo algo en lo que me equivoqué, porque dice acá, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Eh, ajá. De 1000 que me encuentran, uno me sigue porque es la persona que toma el camino directo. Sí. Entonces ya la persona cuando ha creado sus cuerpos solares, donde ha regenerado el cuerpo físico, ha regenerado cuerpo vital, ha creado cuerpo astral, mental y causal, donde ya allí recordemos que la persona se forma como un hombre verdadero, allí tiene pues aproximadamente un 72% de conciencia ya despierto, pues allí ya la persona se considera un hombre del sexto día porque ya ha creado pues sus cuerpos solares. Entonces, allí se presenta entonces eh, la segunda pausa la trascendimos en el momento en que nace la fuerza Cristo, esa pausa que algunos la colocan en la toma del camino y algunos pues he observado pues que es en la pausa que se da en el momento en que la persona toma camino directo y como se da el sabbat, pues ahí en esa espera está la pausa. Y cuando nace la fuerza Cristo, pues se recibe el shock, el impulso para el trabajo de la segunda montaña. Entonces, acá lo vemos más claro, digamos, sintetizado, cada una de las pausas y cada uno de los shocks. En esta lámina es más fácil de explicar. Entonces, vamos a verla desde un principio. Vamos a ver si se da el... Sí. Ajá. Vemos que el primer shock, como les decía en un principio, el shock se recibe cuando el niño nace, o sea, ese impacto cuando vuelve a la existencia, que tiene su conciencia despierta, inhala ese primer aliento de vida y se ve nuevamente en otra oportunidad de hacer el trabajo con su 3% despierto, sabiendo el trabajo que viene a hacer a la existencia. Entonces allí tiene ese primer shock. Se tiene derecho a esas tres primeras notas musicales, do, re, mi, o sea, cuerpo físico, cuerpo vital y principio de cuerpo astral. O sea, esa alma, ese principio de alma donde está el 97% de conciencia atrapada en el ego y el 3% de conciencia inatrapable. Y entonces lo que nos da el shock para trascender esta primera pausa es recibir el conocimiento y empezar a practicar. O sea, el que la persona practique y entonces logre regenerar su cuerpo físico, regenerar su cuerpo vital y crear su cuerpo astral, allí trasciende esa primera pausa. Entonces, recibe uno el conocimiento, empieza a practicar y empieza a hacer la montaña del Génesis. Entonces, cuando pasa a crear su cuerpo mental, su cuerpo causal y unirse al cuerpo búdico, allí está la segunda pausa entre la y sí.
O sea, esa pausa que se da en el momento en que la persona pues ya creó su alma humana, ya como vemos acá, esa alma humana, que es ese triángulo que va hacia arriba, y se une al alma divina, que es el triángulo que baja. Allí es donde se da esa unión de lo humano con lo divino y nace la fuerza Cristo, que es lo que permite trascender esa segunda pausa, generando ese tercer shock, o sea, el nacimiento del Cristo. Ese shock que nos da el nacimiento del Cristo, recordemos que el Cristo nace al lado del corazón del hombre, no entra en el cuerpo de la persona, no puede entrar porque esos cuerpos solares pues no resisten la potencia del Cristo, pero el solo nacimiento del Cristo, que ya viene a adueñarse de las funciones de ese cuerpo, ya la persona pierde el libre albedrío porque ya el albedrío ahora es del Cristo, pues eso le da ese shock o ese impulso para, para seguir hacia una nota superior. Entonces allí viene el trabajo de lo que es de la segunda montaña, donde ese Cristo va a ser la eliminación de los yoes causa. Recordemos que tiene varios trabajos el Cristo, va a eliminar los yoes causa, o sea, todo lo impuro dentro de nosotros mismos. Va a encargarse de la enseñanza mundial. Debe pagar el karma duro. Recordemos que debe pagarse con una enfermedad muy dolorosa, los 8 años de Job, y encargarse de la enseñanza mundial. Entonces, en esa pausa entre el sí y el do superior se va a trascender en el momento en que el Cristo pues hace todos los trabajos que le corresponde hacer, o sea, eliminar los yoes causa, encargarse de la enseñanza mundial, crear los cuerpos de oro, y en esa eliminación de los yoes causa, recordemos que es donde se da la muerte misma de esa muerte donde la persona baja incluso a las infradimensiones del planeta, allí a eliminar cada uno de esos yoes causa, y de allí renace de entre los muertos. O sea, allí es donde se dice pues que Dios mismo debe morir, porque la persona muere al mundo físico, pero renace en el mundo espiritual. Allí es donde se da ese nacimiento segundo. Y ese nacimiento segundo es lo que permite trascender esa tercera pausa, que hace que la persona entonces alcance ese do superior. Allí pues ya corresponde hacer el trabajo de la tercera montaña, donde a través del sacrificio por la humanidad, pues la persona le corresponde conseguir un discípulo y crear los cuerpos de luz para llegar entonces a, luego de esto, pues unirse a su ser y llegar al proceso de la autorrealización. Entonces vamos a ver pues que todo esto es a través del trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. En ese factor del nacer, que es la primera montaña, pues se van a hacer la creación de los cuerpos, la recuperación de las aguas, ese génesis, que es lo que nos permite trascender la primera y la segunda pausa. Está el factor del morir, que es el trabajo de la segunda montaña, la muerte de los yoes causa, esa montaña del apocalipsis, porque ya allí estamos en ese fin por el fuego, eliminando todo lo impuro que queda en la persona, que es lo que nos permite trascender la tercera pausa. Y pues está la tercera montaña, que es la montaña del sacrificio por la humanidad, que es donde la persona pues debe conseguir un discípulo que tome camino directo para que se encargue de la enseñanza mundial y la persona pues pueda terminar de hacer sus cuerpos de luz y unirse a su ser. O sea, y se da pues ese proceso de la autorrealización. Entonces, vamos a ver que no solamente esta ley de octavas se ve en el trabajo interior, sino que
dentro de ese trabajo interior y más aterrizado pues a lo que es nuestro diario vivir, esas 3 pausas también las vamos a ver. Porque siempre vamos a estar ante cada una de esas manifestaciones de nuestro ego que no nos, o sea, nos van a tratar de hacer resistencia para que esas pausas pues no nos, o sea, nos permitan, no nos permitan ascender en niveles superiores, eh, de energía. Porque mientras tengamos nuestra energía densa, mientras no eliminemos eso que nos hace pesados, mientras no eh, trascendamos cada una de esas pausas, siempre vamos a estar. Entonces, o sea, no vamos a lograr trascender esa primera pausa. Recordemos que esa primera pausa se trasciende cuando llegamos a crear el cuerpo astral. Entonces, mientras no iniciamos el trabajo, pues no tenemos esa revolución para trascenderlo. Entonces, en la medida en que empezamos a ver en cada una de las situaciones de nuestra vida, esa, no, o sea, no verlo como que, ay, es que estas cosas que me pasan, yo sí soy desafortunado. No, cada una de esas situaciones viene siendo oportunidades para que lleguemos a trascender cada una de esas pausas. Y cada vez que trascendamos esas pausas, vamos a ver cómo en cada pausa que vamos trascendiendo, pues vamos tomando un impulso de fuerza hacia nuestro trabajo interior. Entonces, acá vamos a ver cómo se manifiesta esta ley de octavas o esta ley de la fuerza que nos impulsa hacia arriba, cómo se nos muestra en esa fuerza que se nos da interiormente cuando logramos trascender cada una de las pausas. En la primera pausa están esas fuerzas que son, digamos, se presenta un defecto psicológico, una persona viene y nos insulta y entonces queremos responder. Allí está una flechita hacia arriba que nos está mostrando cómo la fuerza quiere ir hacia arriba, pero si no trascendemos la pausa, pues no vamos a ascender. O sea, no vamos a llegar a trascender esa pausa que se da en el do, re, mi. Entonces se presenta ese defecto psicológico y no lo trascendemos y entonces viene esa flechita que iba hacia arriba con el impulso, si no trascendemos la pausa, se va hacia abajo. Entonces, vamos a ver que allí es cuando se manifiesta el deseo. Si se manifiesta el deseo y lo trascendemos, pues entonces nos ganamos la flechita que subía y la flechita que bajaba. No las ganamos, trascendemos esa pausa donde decimos, o sea, está el deseo, por ejemplo, de gritar y no grito. Entonces pasamos a esa segunda pausa donde ya llevamos 2 flechitas hacia arriba. Vienen las justificaciones. Entonces el defecto psicológico empieza en nuestra mente. ¿Y cómo no le va a gritar? Mire cómo lo ofendió. Es que no respeta. Es que así, si se sigue formando de esa manera, pues va a ser una mala persona, si por ejemplo es nuestro hijo. Entonces están allí las justificaciones y están esas 2 flechitas que van hacia arriba si trascendemos la pausa. Pero si no la trascendemos, pues las flechitas van a ir para abajo. Cuando uno elimina todas esas justificaciones, se gana las 2 flechitas que van para arriba y las 2 flechitas que van para abajo. Entonces elimina uno cada una de esas justificaciones, se gana las 4 flechitas y entonces pasa a la siguiente pausa. Entonces allí tenemos esas 4 flechitas que van hacia arriba, pero viene entonces la mala voluntad. Es que igual lo quiero gritar. Pues no me voy a dejar gritar porque cómo es posible, y venimos y le contestamos a la persona. Perdemos entonces las 4 flechitas que iban hacia arriba, pues van a ser 8 que nos van a llevar hacia abajo. Pero si allí cuando se presenta la mala voluntad, trascendemos esa mala voluntad y decimos, no, es que no voy a hacer lo que el ego quiere, y eliminamos esa mala voluntad, ese yo que dijo, no, sí lo hago. No, Madre Divina, elimíname ese yo que dijo, sí lo hago. No lo hago. Elimíname ese yo. Entonces,
eliminamos la mala voluntad y nos ganamos las dos flechitas que iban hacia, las cuatro que iban hacia arriba, las cuatro que iban hacia abajo, y entonces alcanzamos el do superior. O sea, esto es importante que lleguemos a comprenderlo porque incluso cada uno lo va a vivenciar en su trabajo interior. O sea, cada vez que uno tiene algún defecto psicológico, y esto llega a verse con cualquiera de nuestros defectos, sobre todo aquellos que tenemos, que nos identifican de una manera más fuerte. Por ejemplo, puede darse en el defecto de la ira, donde, o bueno, en defectos fuertes, porque en el defecto de la lujuria también llega a verse. O sea, una persona que tiene la ira y llega a trascender ese deseo de decirle algo a la persona y elimina el yo. Entonces vienen las justificaciones, sí, pero mire, y no es la primera vez que le grita, y cómo es posible. Ahora sí es verdad, bueno, ya usted se dejó poner el pie y empieza uno a eliminar y eliminar y eliminar, trasciende esta segunda pausa y entonces empieza esa mala voluntad de dígale, mire, ahí le pasó y casi la tropezó, y todavía está allí esa fuerza de esa mala voluntad queriendo contestar y madre de mira, elimíname ese yo, y no, y allí uno siente esa fuerza, o sea, esa fuerza que va tomando, porque esa fuerza nos la da precisamente esta ley de octavas. Entonces, ya para cuando uno se ve, que eso lo hemos comentado en otras oportunidades, cuando uno se ve ante el mismo defecto psicológico en otra oportunidad, ya uno se siente más calmado y es porque tiene esta fuerza. Pero esa fuerza, cada vez que se vuelve a presentar el defecto psicológico en otros aspectos que no hemos trabajado, pues tenemos que hacer el mismo trabajo. Viene el deseo, donde ya esta vez no fue que me gritó, sino que me debía una plata y no me la pagó, y eso nos generó mucha rabia y entonces queremos malponerlo delante de otra persona. Allí está el deseo. Eliminamos ese deseo, trascendemos esa primera pausa. Vienen las justificaciones y entonces, si nadie le paga, ahora sí se va a arruinar. Donde, o sea, no es el caso, o sea, no es llegar a que entonces, bueno, si uno presta dinero se lo va a regalar a todo el mundo, no. O sea, se pueden llegar a acuerdos sin necesidad de llegar a los límites de gritarse y de ofenderse. Entonces, al uno trascender ese deseo de maltratar a la persona, eliminar esas justificaciones que entonces ahora lo quiere malponer con la gente, que ahora entonces no le va a prestar más nunca, que ahora entonces X, Y, Z, eliminamos también esas justificaciones y allí vamos, viene esa mala voluntad donde, no, pero la plata, mire, es que hoy era la fecha y empieza, siguen las justificaciones a ver si logran desarrollar esa mala voluntad. No, eliminamos y eliminamos y eliminamos y nuevamente volvemos a retomar la fuerza. Y también lo vamos a observar cuando se presenta el defecto psicológico y no trascendemos esa primera pausa, donde vienen y nos hacen y gritamos de golpe, allí también vamos a sentir como ese bajón. O sea, esa falta de fuerza, ese desánimo, porque así como la fuerza de octavas nos lleva hacia arriba, pues está la ley de entropía que entonces nos lleva hacia abajo. O sea, si no estamos trascendiendo las pausas hacia arriba, pues la ley de entropía nos va a hacer ese impulso para bajar. Entonces, bien, el Evangelio de Judas dice muy sabiamente, dichoso aquel que ve en mi luz la luz de mi maestro. Judas, que viene a representar el deseo, es donde se presenta esa primera pausa. Entonces, cuando el maestro decía, porque el maestro Judas, pues, es no solo un iniciado de la logia blanca, es un maestro, o sea, era uno de los alumnos más exaltados del maestro Jesús, y hizo en el drama cósmico el papel del traidor, o sea, simbolizando lo que es el deseo, pues allí él decía, dichoso el que ve en mi luz, o sea, en esa luz que está atrapada en el deseo, porque recordemos que ahí está ese fuego, esa fuerza, ese impulso o ese Cristo en potencia en nosotros, que cuando no lo observamos, o sea, cuando no vemos esa luz que está allí en el deseo, pues
entregamos esa fuerza al deseo por esas 30 monedas, como dice, eh, como dicen las escrituras. Entonces, es llegar a ver esa luz que está contenida allí en ese deseo para llegar entonces a pedir muerte, o sea, a eliminar ese deseo, trascender esa pausa y rescatar esa luz, que es la que está contenida en ese deseo. Recordemos que el deseo es fuego y la tentación sobre el fuego es luz. Entonces, cada vez que practicamos la muerte psicológica, allí estamos adquiriendo esa luz, estamos recobrando esa fuerza interna que viene a representar pues sabiduría y amor. Entonces es estar pues en esa constante autoobservación en nuestro diario vivir, viendo, observando cómo esta ley pues se va desarrollando en nuestro diario vivir y nos va o impulsando hacia arriba cuando estamos en autoobservación o nos va creando esa fuerza de entropía hacia abajo cuando dejamos manifestar pues a nuestros defectos psicológicos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que es la ley de entropía, que es también llamada la ley de igualación. Acá vemos pues cómo cuando, aquí hay dos ejemplos pues que son bastante ilustrativos, cuando uno pone un fruto que está en descomposición con frutos que están en buen estado, pues ese fruto en descomposición termina pudriendo a los otros frutos. Y es porque se da esta ley de la igualación. O sea, algo que esté dañado pues va a dañar al resto. Y lo vemos también con dos ollas. Acá vemos dos recipientes, uno con agua caliente y podemos tener otro con agua fría. Y si unimos esos dos recipientes, el de agua caliente y el de agua fría, pues vamos a ver que en algún momento los dos van a tener la misma temperatura porque llegan a igualarse. Entonces lo mismo pasa, podemos poner también otro ejemplo cuando hay un grupo de alumnos, por ejemplo, donde hay alguno que tiene malas conductas, donde tiene, digamos que toma licor o se droga o tiene acceso a pornografía, pues entonces esa persona puede ser uno solo en el salón y empieza a tratar de dañar a la mayoría y logra hacerlo precisamente porque se da esta ley de la igualación o la ley de entropía. Entonces, la única manera de no caer en entropía es cuando, estudiando la ley de octavas, pues entonces vemos esa oportunidad de trascender, o sea, de hacer ese esfuerzo por irnos en contra y no permitir, o sea, no quedarnos en esta ley, o sea, no caer en esta ley de entropía que nos va a llevar a igualarnos con el resto de la humanidad. Entonces, aquí tenemos que observar pues que millones de personas están metidos en el camino de la entropía, donde pues todos estamos con tan identificados con todo lo que es de la personalidad, donde la persona pues le gustan las series de Netflix o ver sus novelas o ver los partidos de fútbol, de béisbol o jugar videojuegos. Les gusta estar saliendo, tomando, o sea, ingiriendo alcohol o drogas o ambos, donde la persona está por dinero, dinero hay que producir de mil y una formas para viajar, para pasear, para disfrutar, porque la vida es una sola. Entonces, ese es el aspecto en el que está todo mundo, donde por la lujuria, pues la gente se justifica diciendo es que es una sola vida y hay que disfrutarla y al cuerpo hay que darle lo que pida. Entonces la persona le da rienda suelta a su lujuria y en esa estamos todos. O sea, mientras no observamos cómo estamos ante el condicionamiento de estas dos leyes. Entonces, mientras uno no haga el esfuerzo por observar la ley de octavas para alcanzar ese do superior, pues entonces sencillamente vamos a ser igualados con toda la humanidad, donde vamos a vivir entonces identificados con todo lo que es de nuestra personalidad. Entonces acá pues vemos cómo hay que hacer un esfuerzo
o un super esfuerzo para entonces autoobservarnos para poder empezar a trabajar en la eliminación de nuestro ego eh, para el desarrollo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Porque llega un día en que esta ley de la entropía pues nos inmola a todos en el tártarus, como dice aquí. O sea, una vez que la persona le llegue el momento de la muerte, pues tenga dinero o no tenga dinero, haya alcanzado lo máximo que aspiraba en su existencia, si era una persona muy rica, muy poderosa, así el ataúd sea de oro, porque era una persona eh, que era muy extraordinaria, que era presidente de no sé dónde, o que era el dueño de no sé cuál empresa, que era casi dueño del mundo, igualito a la hora de morirse, así el ataúd sea de oro, de igual manera, tanto tenga dinero como no tenga dinero, sea el ataúd de oro o sea de cartón, pues igualito, una vez que la persona muere, igual va a ser sometido a sus juicios y si culmina sus 108 existencias, de igual manera, pues va a ir al proceso de involución. Entonces, acá vemos pues como todas las cosas con las que nos fascina nuestra personalidad, pues en realidad no tienen ningún tipo de valor para lo que es el trabajo espiritual. O sea, mientras no comprendamos que el mayor secreto está allí en ver cómo está la luz dentro del deseo, o sea, cómo rescatar ese fuego que está allí en el deseo y que para eso pues tenemos que mantenernos en autoobservación y practicando la muerte psicológica, pues no vamos a llegar a iniciar entonces el trabajo interior. Entonces vemos cómo nuestros mares están convertidos en basureros, los ríos contaminados, los peces moribundos, una atmósfera contaminada por el smog, los frutos de la tierra adulterados y la gente, o sea, las personas, todo mundo degenerado, porque recordemos que en la degeneración sexual siempre la persona está buscando es satisfacer un placer animal. Y ese placer, como en la medida que va practicando infrasexo, o sea, donde se expulsa la energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, pues la persona cada vez se va contaminando más, cada vez se va volviendo más denso y en esa densidad pues va dañando su cuerpo físico y su aparato sexual en la medida en que más se degenera, pues llega el momento en que pierde la capacidad incluso de hacer el trabajo si llega a dañar por completo incluso su aparato físico, su aparato sexual. Entonces no se llega a comprender pues cómo en lugar de ir hacia la degeneración, que es lo que vamos viendo que cada vez está más avanzado, vemos en el mundo como prácticas infrasexuales que hace años pues ni siquiera, o sea, nuestras abuelas en su vida jamás llegaron siquiera a imaginarse, pues hoy en día son cosas que hasta se publican en los estados o se publican páginas donde la persona no tiene el más mínimo, digamos, la más mínima privacidad para su vida interior o para su vida sexual. Entonces allí vemos pues cómo el grado de degeneración al que nos ha ido llevando el ego, porque cada vez el ego quiere más, cada vez para sentir llega a necesitar mucho más, cada vez algo más grotesco, cada vez algo más pesado, y de esa manera pues estamos al punto en que estamos hoy en día, pues que la raza está pues bastante degenerada a todo nivel. Y esto pues se ha ido dando por esta ley de entropía, donde pues todos nos hemos ido igualando porque de la misma manera hasta la persona más conservadora pues empieza a escuchar que esta práctica infrasexual es normal, que masturbarse es normal, que si se tener una canita al aire, que es adulterio, pues lo empiezan a ver como normal y de esa manera pues ya la degeneración se va volviendo normal para todo mundo y vamos entrando a la ley de entropía tranquilos y felices como que no pasa nada.
Entonces es llegar a observar pues cómo esta ley de entropía nos está igualando a todos, llevándonos hacia el proceso de la involución. Entonces, ¿cómo no caer en entropía? Pues solo mediante la ley de la transformación es posible vencer la ley de entropía. Pues la transformación incluye sacrificios. Ese sacrificio era lo que les estaba mencionando, o sea, es mantenerse en autoobservación, o sea, estar de instante en instante observando ese deseo, observando cada una de esas justificaciones de ese defecto para manifestarse, viendo toda esa mala voluntad que quiere manifestarse, empezar a eliminar en cada uno de esos detalles ese defecto psicológico para ir rescatando esas chispas de conciencia, negándonos a cada uno de esos deseos, porque pues eso es lo que es un sacrificio consciente. O sea, donde uno dice, pues no, ahí está el deseo, pues yo voy a sacrificar ese deseo. Voy a sacrificar ese placer que me quiere, que me está queriendo convencer el ego de que el placer es más importante. Pues no, yo voy a sacrificar ese placer y voy a eliminar ese defecto psicológico para no llegar a caer entonces en lo que es la entropía. Pero eso requiere de nuestro esfuerzo. Entonces, como les decía en un principio, no es nada más que nos llegue el conocimiento, sino que nos llegue el conocimiento y nos pongamos a hacer un trabajo serio con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Recuerden que si surge alguna pregunta, pues pueden dejarla en los comentarios. Por acá nos dice Margarita, la fascinación y la identificación nos mantienen distraídos. Pues sí, tal cual, Margarita. Todos esos juguetes que nos ofrece la naturaleza, donde terminamos posponiendo el trabajo interior, no que lo voy a hacer es cuando tenga este nivel de ingreso, no que lo voy a hacer es cuando me den la pareja, no que lo voy a hacer es cuando... O también llega a sucederle a muchas personas que empiezan, ay no, pero es que el conocimiento me llegó muy tarde, es que estoy muy mayor para el conocimiento. Entonces, vamos a observar pues en cada una de esas excusas que nos dan nuestros propios defectos psicológicos, trabajar también eso, no caer en ese yo viejo, que también hay que trabajarlo, y entonces llegar a comprender pues que es a través de la revolución de la conciencia, que podemos entonces salirnos de esa ley de la entropía, o sea, irnos por la ley de octavas para entonces ir alcanzando en nuestro diario vivir, cada vez que tengamos la oportunidad, alcanzar ese do superior, o sea, eliminar ese deseo, eliminar esas justificaciones y eliminar esos actos de mala voluntad. Entonces, ¿qué resulta del sacrificio? O sea, de cada uno de esos sacrificios conscientes, pues allí vamos a ver que cada vez que trabajemos para eliminar un defecto psicológico, pues vamos a ganarnos la virtud que tiene atrapada ese defecto psicológico. Entonces, acá vemos pues cómo cuando eliminamos la pereza, alcanzamos la virtud de la diligencia. Cuando eliminamos la ira, pues alcanzamos la virtud de la mansedumbre. Cuando eliminamos la codicia, entonces ya adquirimos la virtud del altruismo. Cuando eliminamos la envidia, la filantropía, y de esa manera, pues cada vez que estamos eliminando cualquiera de nuestros defectos psicológicos, estamos ganándonos una virtud. Entonces, no es un trabajo fácil, pero tiene sus recompensas, porque vamos a ir vivenciando ese cambio dentro de nosotros. Así también para el hombre que sacrifica sus impulsos sexuales, el resultado de esa energía es la creación de los cuerpos existenciales del ser. Pues sí, recordemos que cuando se elimina también la lujuria, que recordemos que la lujuria tiene aproximadamente un 50% de nuestra conciencia atrapada en el ego, en todos esos defectos psicológicos de la lujuria, y allí en esa lujuria pues está atrapada la castidad. Entonces, una vez que vayamos eliminando esos defectos psicológicos en su parte más pesada, iremos alcanzando lo que es la castidad, y el tener esos grados de castidad pues nos va a permitir ir creando cada uno de nuestros cuerpos existenciales del ser.
Entonces, cada vez que vayamos alcanzando esas pequeñas metas, porque uno pudiera verlo como que, o sea, alcanzar ese do superior, o sea, llegar a la autorrealización, sí, pero es que es iniciar con este do superior aquí y ahora, o sea, en ese defecto que se me está presentando aquí y ahora, ese defecto que me quiere hacer gritar, ese defecto que me quiere hacer comer de más, ese defecto que me quiere hacer hablar del otro, hablar mal de la otra persona, o que me lleva a estar hablando palabrería insustancial donde no llegamos a ninguna parte con eso, malgastando nuestra energía motora. Esos defectos que nos llevan a trabajar de más, cuando recordemos que allí también se manifiestan defectos de la pereza, en esa falsa diligencia donde trabajamos, pero no trabajamos hacia el trabajo de nuestra obra, de nuestro ser, sino que trabajamos 8 o 10 horas, pero para conseguir dinero. Entonces allí vemos pues cómo allí se manifiesta la pereza en ese aspecto de la falsa diligencia. Y así pues cada uno de nuestros defectos psicológicos, que los vamos viendo en cada uno de los aspectos de nuestro diario vivir, porque, o sea, hoy día cuando empezamos a observar todo nos identifica. O sea, uno se identifica hasta con su propia casa. O sea, la comodidad de su casa, que si me gusta, y eso lo he comentado varias veces, que si me gusta sentarme en este mueble, entonces cuando me siento allí, fabuloso, me siento en mi espacio. Esa sensación de comodidad, eso también nos hace identificarnos con ese defecto de la pereza. Y así pues cada uno de los defectos que se nos presentan, que alguien nos dice algo que nos desagrada, que alguien no está de acuerdo con lo que nosotros decimos, o que queremos llevarle el conocimiento a alguien y nos rompe el volante o nos dice eso no me interesa, eso es de brujo, ustedes lo que están es locos, y entonces allí se resiente el yo. O sea, en cada aspecto de nuestra vida estamos llamados a observar cómo allí se están manifestando estas dos leyes. Y tenemos esa decisión por libre albedrío, o nos dejamos llevar por la ley de entropía que nos va a igualar con todo mundo, o practicamos la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad para trascender cada una de esas situaciones, y cuando ya estamos acá en el conocimiento no es una situación cualquiera. Cada situación que se presenta cuando ya tenemos el conocimiento es una prueba. Entonces allí tenemos la oportunidad de trascender esa prueba observando esta ley de octavas, o sencillamente pues dejarnos llevar en caída libre pues por esta ley de entropía. Entonces pues llegar a observar todo esto. Entonces la gente está dispuesta a sacrificar sus placeres, hasta sus vicios y dinero, pero no sus sufrimientos y dolores. Y aquí vamos a ver un aspecto muy importante de esta ley de la entropía. Y es que uno incluso puede haber iniciado en trabajar con la muerte psicológica, uno empieza a trabajar sus yoes, pero hay un aspecto que a la persona le cuesta mucho trabajar, que son los sufrimientos. O sea, una persona piensa, no, pero ¿y a quién le gusta sufrir? No, a mí no me gusta sufrir. Pero cuando uno se autoobserva, uno dice, ajá, pero ¿cómo se manifiesta el sufrimiento en mí? Ah, pues la persona llega y tuvo, por ejemplo, una experiencia amorosa que lo decepcionó, y entonces la persona se lo vive contando a todo mundo como una canción psicológica. No, ese hombre, eso fue un muérgano, pero yo lo superé porque yo salí de eso y no sé qué, pero ay no, eso tuve que pasar, mire, eso me pasó de todo. Eso sufría todos los días, mañana y tarde, y la persona vuelve a revivir todo aquel dolor. Si tiene un suceso donde lo robaron, por ejemplo, entonces, ay no, manita, es que cómo salgo yo ahora de abajo, si la única platica que tenía me la robaron. Y viene la otra persona y también le vuelve a contar. Y pasan 5 o 10 años. No, yo más nunca me pude levantar después de aquel robo. Eso fue horrible.
Y no, y mi vida cambió, eso fue un antes y un después de esa situación. Y ahí está el sufrimiento nuevamente, retorciéndose por dentro, robándonos energía, incluso tantos años después. O llega a perder un ser querido y de la misma manera. Y es tanto así que nos gusta sufrir y que debemos observar este aspecto del sufrimiento, que uno ve una película y muchos podemos haber escuchado, como yo lo he escuchado, que las personas dicen, ay, pero es que si esa película no me gustó porque no me hizo llorar. Ah, pero esta película sí me gustó porque me hizo llorar. Y entonces uno dice, pues sí, ahí está el sufrimiento, porque queremos ver el drama del otro, integrarnos en el drama del otro. Ay, que perdió el perrito, que se le murió la mamá, que cuando ya se iba a casar el hombre se murió, que entonces después pasó lo otro, que cuando lograron tener el hijo entonces se les enfermó. O sea, y ven la situación para identificarse y sufrirlo y llorarlo y no comprendemos cómo, o sea, sucede, como estamos viendo acá. No estamos dispuestos a sacrificar nuestros dolores y sufrimientos. Entonces, ya cuando estamos acá, o sea, ya cuando tenemos las herramientas, no debemos pensar en el sufrimiento jamás, porque es que debemos llegar a comprender cómo todo en la vida tiene su razón de ser. O sea, todo sucede por las leyes mecánicas que nos rigen en esta tercera dimensión, esas 48 leyes a las que estamos sometidos. O sea, todos los procesos que la persona puede considerar como desagradables, pues suceden por karma. Y suceden por karma y a cada uno pues le toca lo que merece. Entonces, llegar a sufrir porque, ay no, porque cómo es posible, yo estoy en el conocimiento, ¿cómo me vino este karma? Pues me vino porque me lo gané. O sea, porque bien sea en esta existencia o en existencias anteriores, pues hice algo para ganarme este karma. Ponerme a sufrir lo que va a hacer es dañar más mi energía. Pues sencillamente pues vamos a observar ese sufrimiento, a eliminarlo y si es una enfermedad pues vamos a trabajar para trascenderla a través de la muerte psicológica. Si es un proceso de sufrimiento ante la pérdida de alguien, recordemos que la muerte viene siendo es un cambio de vestido. O sea, la muerte siempre nos va a liberar. O sea, la muerte bien sea física o la muerte psicológica siempre nos va a liberar. O sea, si una persona muere de manera física, pues se libera del sufrimiento que tenía en la existencia. Y si muere a través de la muerte psicológica, pues se libera del defecto psicológico. Entonces, ese sufrir y sufrir y sufrir únicamente está pues alándonos hacia la entropía porque nos va a igualar con toda esa masa que está siendo llevada por esta ley. Entonces, acá me gusta siempre poner eh, una, una anécdota que tengo en una oportunidad cuando yo estaba iniciando en el conocimiento. Tenía un perrito que el perrito cuando él nació tuvo muchos problemas para lograr quedar vivo, pues, o sea, en el parto se vio en problemas la mamá y entonces el perrito casi se murió y yo lo agarré, lo rescaté y era mi perrito, ¿no? O sea, lo quería mucho, lo cuidaba mucho y ajá. Resulta que el perrito se me envenenó y entonces el proceso de envenenamiento duró una semana y yo tenía un trabajo muy importante que entregar. Entonces yo estaba entre que el trabajo que tenía que entregar y el perrito que lo tenía enfermo. Entonces yo poniendo plata, diciéndole a mi hija, llévalo, tráelo, o sea, vamos a ver, a buscar maneras de que no me le pase nada a mi perrito y teniendo un trabajo que entregar. Entonces había escuchado esta conferencia y cómo hay que trabajar para eliminar el sufrimiento. Y entonces yo decía, tengo que entregar este trabajo, pero tengo que resolver lo del perrito. Resulta que el perrito, pues se me murió. Tenía 8 años con él y ese proceso en el que yo lo estaba rescatando, que uno pues se le mueve tanto la parte emocional, entonces uno llega como que a generar muchos vínculos con un animalito. Y entonces cuando el perro se me murió, yo tenía ganas de tirarme en la cama, a llorar y a llorar hasta que me deshiciera del llanto.
pero no tenía tiempo. Entonces, ese no tener tiempo y el haber recibido esta conferencia, yo dije, voy a practicar la muerte psicológica, pero era porque no tenía tiempo de sufrir. Y resulta que empecé a practicar la muerte psicológica y cada vez que me venían las ganas de llorar, que sentía el nudo aquí, que me acordaba de mi perrito, que cómo es posible, que si sería que me lo envenenaron, que eso fue alguien tan malucos que son, cómo se les ocurre un pobre animalito, que no sé qué. Mi perrito no le hacía daño a nadie. Pero me venía todo eso y yo, Madre Divina, elimíname este yo y elimíname este yo. Ese nudo que tengo en la garganta, Madre Divina, elimíname lo que origina ese nudo en la garganta. Esa presión que tengo en el pecho, ay, esa en el plexo que todo lo tengo revuelto. Ajá. Volví a aplacarme y seguía haciendo el trabajo que tenía fecha de entrega. Entonces, para hacer el cuento corto, pues trabajé la muerte psicológica con la muerte de mi perro y pude entregar el trabajo a tiempo. Pero cuando terminé de entregar el trabajo, ya había pasado una semana desde que mi perrito se había muerto. Y resulta que después que entrego el trabajo, que ya tenía tiempo para llorar, pues entonces veo que no, ya no tenía ganas de llorar. Y veo que recordaba a mi perrito con tranquilidad y no me dolía para nada, más bien recordaba, no, él era obediente, siempre nos llevamos muy bien porque a mí nunca me gustó que un perro me cayera encima y entonces él era muy decente, muy tranquilito. Cuando yo lo iba a bañar era que él se ponía, ah, hoy me van a bañar, hoy sí me van a agarrar porque me van a bañar. Entonces él decía, ese día sí me hacen cariño, pero no me brincaba encima. Entonces me venían esos recuerdos de mi perro y yo decía, tan bueno, o sea, me vienen los recuerdos y no me dan ganas de llorar. Y fue porque trabajé todo este proceso con la muerte psicológica. Entonces allí uno se da cuenta cómo se libera, porque en realidad todo ese proceso de sufrimiento vienen es un montón de pensamientos, un montón de emociones, sensaciones, para hacernos perder nuestra energía y uno se identifica y la pierde, en lugar de eliminar cada uno de esos aspectos. Entonces es llegar a ver pues cómo en cada una de estas pausas, en esa pausa del do re mi, que es ese deseo de llorar, ese deseo de tirarnos, de contarle a alguien, de decirle, mira que cómo es posible, mira lo que me pasó, de que mi perrito o mi familiar o que me botaron del trabajo o que mi pareja me dejó o que me traicionó, que cómo es posible, tenía tantos años con él, tan maluco ese muérgano. Cada uno de esos deseos que nos vienen ante una situación de dolor, cada uno de esos deseos, allí está esa primera pausa. ¿Y cuántos detalles puede uno eliminar en esa pausa? O sea, todos esos deseos, de todo esto que estaba mencionando, pues cada uno en la medida en que consiga más detalles, pues trasciende con más fuerza esta primera pausa. Entonces vienen todas las justificaciones. ¿Y cómo no lo voy a llorar si ese era mi animalito? Tenía desde 8 años, yo lo rescaté, gracias a mí fue que vivió. Todas esas justificaciones, empezar también a eliminarlas. Esas justificaciones de que vienen también el sufrimiento porque si es un familiar, ay, porque es que ella me pidió un favor y no se lo hice, tan maluca que soy, porque soy mala hermana, mala prima, mala hija, mala lo que sea, dependiendo del familiar. Entonces, esas justificaciones de por qué debemos llorar, porque ahora no lo voy a ver, elimínese yo, porque ahora no va a estar conmigo, ahora no me va a ayudar, ahora no me va a hacer esa sopita que tanto me gustaba. O sea, y me sonrío porque es que recuerdo el proceso que viví con mi perrito y cómo, o sea, lo eliminé porque no me quedaba de otra, pero me funcionó. O sea, porque la muerte psicológica definitivamente funciona. Entonces, cuando uno ve todo lo que hay detrás de ese sufrimiento, en realidad es todo un egoísmo, porque uno no sufre por la persona, uno no sufre por el animalito, uno sufre por uno, porque el ego de uno se resiente porque ya no va a tener lo que la persona o el animalito le generaba. Entonces, eso es lo que hay que observar en cada uno de esos deseos, es lo que hay que observar en cada una de esas justificaciones, eliminarlas y en esa mala voluntad donde empieza a salirse la lagrimita, no, la lagrimita para adentro, Madre Divina, elimíname ese yo llorón.
elimíname ese que ya está formando ahí las lágrimas. No. Entonces, allí, cuando vamos trascendiendo cada una de esas pausas, pues vamos venciendo esa fuerza que tiene ese yo del dolor y que nos lleva tan fuertemente hacia la entropía. Entonces, aquí tenemos que ver pues también cómo esas pausas las vemos también cuando estamos haciendo sacrificio por la humanidad, porque allí cuando queremos hacer sacrificio por la humanidad, muchas veces está esa pausa que, ay, pero es que entregarle a esa persona que eso es un fanático religioso, no, porque es que esa persona no le va a gustar, no, porque es que es la forma en que me miró, o porque esa persona, no sé, vive cerca de mi casa y después va a hablar de mí o qué sé yo. O sea, todas esos deseos de no entregar el volante, si es volante lo que estamos entregando, o cuando estamos pasando la invitación por internet que decimos, no se lo voy a publicar a todos mis contactos, sino que se lo voy a mandar solamente a este y a este y a este. A este no, porque, y ahí empiezan todas esas justificaciones. Entonces, cuando vencemos ese deseo de no entregarle a esta persona, sino que vamos para allá, que a ese no, a ese es al que tenemos que entregarle, porque también se presentan esas justificaciones que estaba mencionando de que no le voy a entregar por esto, no por aquello. Ahí está la segunda pausa. Eliminemos esas pausas y cuando viene esa mala voluntad de que ya queremos voltear para no darle el volante, no, allí volteamos hacia la persona y le entregamos el volante, porque en esa tercera pausa, recordemos que está el deseo, las justificaciones y la mala voluntad. Cuando vencemos la primera pausa del deseo, estamos recobrando ese fuego para nuestra conciencia. Cuando vencemos esa segunda pausa, que es las justificaciones, también estamos recobrando esa fuerza, ese fuego para nuestra conciencia. Y cuando vencemos la tercera pausa de la mala voluntad, estamos recobrando fuerza para nuestra conciencia. Y recordemos que son las fuerzas que suben y las fuerzas que bajan, todas las estamos recobrando hacia el trabajo de la conciencia. Entonces, por eso una vez que trascendemos esas tres pausas, es allí donde sentimos esa fuerza, ese impulso interno por seguir en nuestro trabajo espiritual, porque al vencer estas pausas estamos generando esa fuerza interior. Entonces, en principio nos cuesta llegar a comprender cómo sí se genera esa fuerza, precisamente porque muchas veces iniciamos de una manera lenta, que trabajamos la muerte. Ay, hoy vimos 2, 3 defectos, mañana como que no vimos ninguno, pero cuando ya empezamos a enseriarnos en nuestro trabajo de muerte psicológica, cuando ya empezamos a sacar horarios para trabajar la muerte psicológica y la meditación reflexiva, donde ya empezamos entonces a ver los estudios de yoes que hacen nuestros compañeros, porque recordemos que no hay una sola persona que dicta conferencias, hay muchas personas dictando las conferencias de conocimiento de sí mismo, y entonces uno empieza a unirse a un grupo o al otro grupo y vamos a ver qué yoes estudian en este grupo y qué yoes estudian en este otro. Empezamos a hacer esos horarios de estudio y allí que empezamos a sacar esos horarios serios para desarrollar los 3 factores de la revolución de la conciencia, esos horarios de muerte psicológica, esos horarios para nuestra práctica de suprasexo y esos horarios para hacer sacrificio por la humanidad. Allí es que vamos a ir vivenciando cómo esa fuerza se va haciendo algo vivenciado en nuestra vida. Entonces, no puede haber transformación sin sacrificio, siempre requiere de que nos movamos a hacer. Entonces, como le comentaba en alguna oportunidad a una compañera, nadie va a venir a decirnos, mire, fulanita o fulanito, trabaje la muerte psicológica hoy, mire, hoy no ha hecho ninguna meditación reflexiva, mire usted cuándo va a iniciar la práctica del suprasexo, cuándo va, si no tiene pareja, cuándo va a empezar a hacer el trabajo de muerte para que le den la pareja,
¿Cuándo va a ser sacrificio por la humanidad? No, nadie va a venir a decirnos. O sea, nadie nos va a tener un recordatorio en el teléfono. Recordemos que este trabajo es individual y cada uno debe hacerse responsable de su propia obra. Y aquí en conocimiento de sí mismo no tenemos líderes. Tenemos es el que nos entreguen las herramientas enfocadas en la práctica, que nos enseñen cómo se hace claramente la práctica del suprasexo, cómo se hace claramente el trabajo de la muerte psicológica y cómo se hace claramente el trabajo del sacrificio por la humanidad para que podamos avanzar en nuestro trabajo interior, pero cada uno debe hacer su propio trabajo y hacerse responsable de su propia obra. Por acá nos saludaba Orlando Barrios. Bueno, un saludo para usted, Orlando. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas y vamos a dejarlo con nuestras redes sociales. Que recordemos en la página de Facebook es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Ahora creamos una página de YouTube que es la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, donde pues los invitamos a suscribirse, que siempre que hacemos las conferencias pues las montamos en la página de YouTube, porque en el Facebook se están borrando, ya duran nada más como un mes y después se borran, pero en la plataforma de YouTube pues sí quedan grabados todos los videos. Entonces para las personas que quieran ver los videos que ya se han transmitido, pues allí en la página de YouTube están resguardados. Y pues acá nuestro número de contacto para las personas que quieran contactarnos a través del privado por alguna pregunta pues que quieran hacer al privado, o si quieren unirse al grupo de WhatsApp, pues también en la descripción de esta conferencia está el link que los redirecciona al grupo de WhatsApp, que allí es donde entregamos el material complementario, la conferencia en audio y el link incluso para la página de YouTube. Entonces, bueno, vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que vendría siendo el lunes de la próxima semana, titulada El Centro de Gravedad Permanente, la conferencia número 34 de la fase A, para la que están todos invitados. Para el viernes tenemos conferencia de fase B. Permítanme a ver si la tengo por acá a la mano. No, no la tengo. Creo que nos tocan las infradimensiones. Sin embargo, ya les estaríamos pasando la invitación por el grupo de YouTube, perdón, por el grupo de WhatsApp, y estaríamos pasándola también por Facebook, la invitación para la conferencia del viernes. Mañana estaríamos pues pasando el material complementario. Por acá nos dice Margarita, gracias, muy buena enseñanza y buenas noches. Bueno, gracias a todos por participar. Y bueno, no me queda más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.